buenas tardes ya para todos. Después de estos dos excelentes conferencias sobre el problema de resistencia a antimicrobianos, me corresponde hablar sobre el PROA y a lo que nos enfrentamos día a día todos los infectólogos, y que colma gran parte del tiempo que utilizamos en nuestra práctica clínica. ¿Qué es un PROA? Todos conocemos que un PROA es un conjunto de estrategias para optimizar el uso de antimicrobianos que tiene varios objetivos: mejorar el desenlace de los pacientes, muy importante, reducir el consumo de antibióticos, reducir el costo, disminuir la tasa de eventos adversos por antimicrobianos y colitis pseudomembranosa, reducir la tasa de mortalidad y la falla. ¿Y desde cuándo existe eso? Desde mucho tiempo atrás. Fíjense, desde 1997 la SHEA publica en sus guías que el uso apropiado de antimicrobianos mediante programas de control de uso de antimicrobianos y la vigilancia del consumo debe ser una de las herramientas importantes para combatir la resistencia bacteriana. Hace parte de los 5 objetivos que tiene la OMS para combatir la resistencia antimicrobiana: optimizar el uso de los antibióticos no solamente en los humanos, sino también a nivel de veterinaria. Y guías, hay muchísimas guías que están adaptadas a nuestros países. Esta guía del 2018 específicamente diseñada para implementar programas de controles de antibióticos en Latinoamérica, nos habla sobre qué pasa en nuestro medio versus lo que pasa en Estados Unidos. Esta publicación del 2015 es una encuesta que se hace a infectólogos y a químicos farmacéuticos de Estados Unidos y Europa, y lo hace con los mismos en Latinoamérica. ¿Y qué encontramos? Una falla importante en la disponibilidad de tiempo para dedicación a uso prudente de antibióticos. En general, los objetivos de los programas de uso prudente de antibióticos son los mismos a nivel de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, pero el tiempo dedicado a estas actividades sí es mucho menor. Por ejemplo, el promedio de tiempo dedicado a un infectólogo en Latinoamérica a control a uso prudente de antibióticos es la mitad del tiempo de uno de Europa, 9 versus 18 horas. Y, por ejemplo, para el laboratorio de microbiología, 7 versus 9 horas, y esto que me llama muchísimo la atención, el tiempo para una enfermera de comité de infecciones dedicada a control de antibióticos, 6 horas versus 14 horas. La OMS también tiene una guía específica para optimización de antimicrobianos en países de ingresos bajos y medianos, donde pues básicamente menciona cuáles son los elementos estatales, y aquí es bien importante saber que esto sin el apoyo del gobierno no puede ser un logro de todos los hospitales a nivel Colombia. Y estos son los elementos básicos de las instituciones sanitarias para que un programa de uso prudente de antibióticos sea efectivo. Compromiso de las autoridades, y más adelante vamos a ver un ejemplo aquí en Colombia bien importante: asignar responsabilidades, tomar otras medidas diferentes al control de antibióticos para la resistencia antibacteriana, capacitar, y lo que dice Edwin es cierto, somos pocos infectólogos, de tal manera que lo que tenemos que hacer es transferir el conocimiento, monitorizar y vigilar y retroalimentar a las personas del trabajo que hacemos. Elementos básicos de PROA, es una diapositiva clásica del CDC, donde nos dice que debe haber un grupo, porque es un grupo con un líder que debe ser un infectólogo, responsabilidades, tener y contar con un químico farmacéutico, implementar intervenciones mediante preautorización de antibióticos y auditoría prospectiva y feedback, vigilancia, reportar y educación. ¿Qué tenemos aquí en Colombia? Realmente los infectólogos de este programa de infectología de la Universidad Nacional son líderes en el tema de programa de optimización de antibióticos. El primer manual que tenemos es del 2008, en colaboración con el doctor Carlos Álvarez. Fíjese, pasaron casi 10 años desde lo que promovió la SHEA hasta que aquí en Bogotá aparece el primer manual o guía de uso prudente de antimicrobianos.
Casi 10 años después aparece un segundo consenso, el del 2017, liderado también todo por infectólogos de este programa, del cual me siento muy orgullosa de ser egresada, el doctor Cortés, la doctora Valderrama, el doctor Juan Pablo Osorio, en compañía de un epidemiólogo que se llama Leonardo Celi, y lo que apalanca todo este trabajo es que por fin el Ministerio de Salud, es decir, el ente gubernamental por excelencia de Colombia, saca una reglamentación sobre lineamientos técnicos para implementación de programas de uso prudente de antibióticos. Y lo último que tenemos es esta resolución conocida por todos los infectólogos porque regula muchas de las cosas que hacemos y nos da un espaldarazo en el trabajo día a día sobre los lineamientos técnicos para la implementación de programas de antimicrobianos, donde se describen todas las fases y habla de otras cosas más específicas que miraremos más adelante. Y una de las cosas más importantes de esta resolución es que nos dice que los programas de uso prudente de antibióticos en segundo y tercer nivel deben ser liderados por especialistas en infectología, con un personal de enfermería, otro de microbiología, un químico farmacéutico, un representante administrativo de la EPS, un profesional en epidemiología y líderes de capacitación. Y de aquí en adelante voy a dar el agradecimiento especial al doctor Juan Pablo Osorio y al doctor Jorge Cortés, que me prestaron este documento en el cual pude participar en una de las reuniones, y es la política de actualización de uso prudente de antibióticos para Bogotá, que reúne una serie de informaciones, una serie de recomendaciones, y la actualiza otras de las que ya venían del 2017. Entonces, este es el listado de recomendaciones que se mantienen, que son conocidos por la gran mayoría de ustedes, que tiene que ver con la conformación del programa de uso prudente de antibióticos, las intervenciones de autorización y retroalimentación prospectiva, intervenciones en educación, desarrollo y adaptación de guías de práctica clínica, inclusión de algoritmos o alertas en historia clínica electrónica, la recomendación de no hacer rotación de antimicrobianos, individualizar la prescripción de acuerdo a los parámetros de farmacocinética y farmacodinamia, es decir, medición de niveles de antibióticos en vancomicina y aminoglicósidos, administración de betalactámicos cuando su estabilidad lo permita en infusiones prolongadas o continuas, específicamente en pacientes en UCI y en infecciones graves, y recomendación de que los PROAN desarrollen intervenciones para reducir la duración del tratamiento antibiótico, donde entre más corto es mucho más efectivo, como lo veremos más adelante. Otras recomendaciones que se mantienen favorecer la edición del antibiograma para mostrar únicamente antibióticos de primera o segunda línea según el contexto y el perfil de resistencia detectado, incorporar pruebas de diagnóstico molecular soportados en protocolos institucionales, individualizar el uso de la procalcitonina para hallar interrupción del tratamiento antimicrobiano, incluir al menos un biomarcador fúngico en los protocolos de estudio de pacientes hematológicos con sospecha de enfermedad fúngica invasiva, recomendar el desarrollo y adopción de guías de práctica clínica en pacientes hemato-oncológicos, medición de consumo de antimicrobianos, incluir alguno de los indicadores de seguimiento en los planes, los PAMEC, de programas de auditoría del mejoramiento de la calidad, y implementar pruebas en unidades de cuidado intensivo neonatal, y adicionalmente individualizar el uso de antimicrobianos en pacientes de condición terminal para su inicio o interrupción de acuerdo a las consideraciones del grupo tratante y el grupo de prueba. Y ahora les voy a mostrar cuáles son las recomendaciones nuevas y cuáles son las recomendaciones actualizadas. Entonces, entran 5 recomendaciones nuevas. La primera, que es la más importante de todas y que va en línea con la reglamentación que les mostré anteriormente sobre el tiempo asignado a infectólogo para las actividades de prueba, que básicamente va a depender de la complejidad de la institución, del número de camas y de algunos servicios especializados como servicios de hematología, servicios de trasplante de órgano sólido o hospitales que tienen más de 50 camas de unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, incorporar un experto en tecnologías de la información en el grupo de prueba,
Recomendar que las instituciones cuenten con estrategias para identificar, calificar y adaptar guías de práctica clínica. Ya la recomendación se mantiene, pero esta hace referencia específicamente a que se tenga un proceso definido a nivel institucional, y se recomienda que cada guía de práctica clínica tenga indicadores para la selección de antimicrobianos, su dosificación y la duración del tratamiento. Perdón un segundito, voy a tomar agua. La otra recomendación es incluir la gestión de pruebas diagnósticas dentro de las actividades de PROA e implementar el PROA en escenarios ambulatorios, y de las que se actualizan, siempre preferir la vía oral sobre la vía endovenosa para administración de antibióticos en los pacientes que tengan estabilidad clínica, e implementar PROA en los servicios de plan de hospitalización domiciliaria o de hogares de cuidado crónico, siempre contando con la asesoría de un infectólogo, y establecer los protocolos de diagnóstico y manejo de las enfermedades más frecuentes. Bueno, esa creo que es una de las recomendaciones más importantes que tenemos en esta actualización, y es la de tiempo protegido para infectología. ¿De dónde sale eso? Realmente son varios estudios y varias encuestas. Decidí traer esta, que es probablemente la que se aproxima más a nuestro medio. Aquí este estudio, que nace de una encuesta a personas que trabajan en PROA, médicos y químicos farmacéuticos, se hace en 43 estados de Estados Unidos, se hacen 73 preguntas en instituciones que tienen ya un PROA maduro con una duración de mínimo de 3 años, y mide cuál es el impacto del PROA en desenlaces como tiempo de uso de antibióticos, costo y disminución de gérmenes multidrogo resistentes, donde se tenga un programa de revisión de auditoría prospectiva, vigilancia de antibióticos restringidos, revisión de cultivos de microbiología y duración del tratamiento antibiótico. Y fíjense lo que nos muestra, perdón, se me fue esto, lo que nos muestra este estudio tan importante. Tiene que ver que, de acuerdo al número de camas que tenga la institución, hay un tiempo destinado para infectólogos, que ya lo vamos a ver, para intervención en PROA, pero fíjense que los desenlaces mejoran en 1.48 en aquellas instituciones que cumplen con los tiempos protegidos de los infectólogos, y miren lo que pasa en el tiempo sobre la probabilidad de demostrar efectividad en estos desenlaces con el tiempo de infectólogo asignados. Los desenlaces mejoran de manera importante, y de este estudio se desprende los tiempos que debería tener una institución dedicada a el infectólogo en uso prudente de antimicrobianos de acuerdo al número de camas de la institución. Entonces, la recomendación es que se debe asignar un tiempo mínimo de dedicación de 0.5 tiempos completos de médico infectólogo por cada 100 camas de hospitalización en instituciones de segundo nivel, y para instituciones de tercer nivel de atención un tiempo completo de infectólogo. Adicionalmente, instituciones que tengan más de 50 camas de unidades de cuidado intensivo, atención de pacientes con trasplante de órgano sólido o pacientes hemato-oncológicos debería tener un incremento de 0.5 tiempos completos de médico infectólogo dedicado a actividades de PROA. Si no está disponible un médico infectólogo en instituciones de segundo nivel, se recomienda que un internista, un farmacólogo clínico, un pediatra o un médico familiar con experiencia de entrenamiento en PROA pueda liderar este proceso. Respecto a la creación de un proceso definido de guías de práctica clínica en las instituciones, es otra de las recomendaciones, y adicionalmente incluir indicadores para la selección de antimicrobianos, dosificación y duración del tratamiento. Aquí tenemos varios ejemplos recientes sobre publicación de guías de práctica clínica. Aquí trabajamos con el doctor Sergio Remolín en esta guía de práctica clínica para profilaxis quirúrgica, una recientemente publicada, la guía de práctica clínica para infección urinaria, y la guía de neumonía adquirida en comunidad, también todos del grupo de infectología de la Universidad Nacional. Y este es un ejemplo de cómo podemos facilitarle las cosas a nuestros colegas mediante la inclusión de tablas y de algoritmos diagnósticos que les permitan hacer fácil la elección de los antimicrobianos. Lo otro es la inclusión de gestión de pruebas diagnósticas dentro de las actividades de PROA. Se recomienda diseñar protocolos o flujogramas de uso
de pruebas de diagnóstico microbiológico rápido que incluyan indicaciones, interpretación y estrategias de comunicación, y además implementar protocolos de diagnóstico rápido específicamente en escenarios como bacteremia, infecciones del sistema nervioso central, pacientes inmunocomprometidos o en unidad de cuidado intensivo y tuberculosis. Entonces, claro, este ciclo que si tenemos el test correcto, tomaremos la conducta correcta y evitaremos utilizar antibióticos que no se necesitan. Fíjense este estudio, este metaanálisis donde muestra cuál es el impacto de las usas del uso de pruebas de biología molecular o de diagnóstico rápido en mortalidad, si usted acompaña esto de un PROA o si no lo hace. Si no está acompañado del PROA, definitivamente no hay un impacto importante en mortalidad. Lo otro es que es una recomendación que, aunque se mantiene, me parece importante hacer énfasis, y es siempre preferir, cuando sea posible, la vía oral para la administración de antibióticos de acuerdo a los criterios de civilidad clínica del paciente para cada una de las infecciones. Todos conocemos que el tratamiento antibiótico oral tiene muchas ventajas, es mucho más económico, no requiere uso de dispositivos invasivos intravasculares, que es un factor de riesgo para infección intrahospitalaria y para flebitis, disminuye los costos y adicionalmente hace que el paciente se pueda ir mucho más rápido para su casa. Los antibióticos, tenemos muchos antibióticos disponibles en nuestro medio con una excelente biodisponibilidad oral de mayor al 90%. Aquí tenemos varios ejemplos que podemos utilizar en infecciones de piel y tejidos blandos y en infección intraabdominal, en neumonía adquirida en la comunidad, pero siempre hay que tener en cuenta las variabilidades. Entonces, aunque uno podría utilizar antibióticos orales con disponibilidades entre el 60 al 90% como los que tenemos acá, hay que tener en cuenta que hay una intervariabilidad entre los pacientes, de tal manera que aunque tenga disponibilidades que sean de este grupo, puede ser que a los pacientes no les vaya tan bien, a pesar de escoger antibióticos con biodisponibilidades entre el 60 y el 90%, y esto sucede, por ejemplo, en casos como amoxicilina o dicloxacilina, donde la variabilidad interpaciente puede ser mucho mayor que en antibióticos como linezolid. Una cosa para tener en cuenta cuando mandamos a un paciente antibiótico oral y regresa, puede caer en este grupo de variabilidad. Y de las cosas que más, ya me quedan 5 minutos, ya voy a terminar, de las cosas que más han tomado fuerza en los últimos años es este nuevo mantra. En infectología y en enfermedades infecciosas, entre más corto es mucho mejor. Porque normalmente se acostumbraba a ver ciclos largos de antibióticos, como siempre con buenas intenciones, porque lo que queremos es darle lo mejor a nuestro paciente, entonces con la intención de evitar recaídas y con la intención de disminuir el surgimiento de resistencia. Obviamente esto ha sido largamente debatido y la nueva evidencia muestra que esto no es cierto, que por el contrario ciclos largos de tratamiento antimicrobiano generan presión de selección, y adicionalmente las recaídas no son prevenidas con antibióticos dados por ciclos largos, porque se seleccionan nuevos microorganismos o puede ser que la causa de la recaída sea un inóculo persistente. Y esta muy bonita publicación muy reciente sobre si podemos escapar en el futuro a esos dogmas del pasado sobre que entre más tratamiento el paciente le va mejor. Y el ejemplo claro son estas dos consejos: entre más corto mejor, y la vía oral es la nueva vía endovenosa. ¿De dónde sale la duración de las 4 semanas, de las 6 semanas, de los 14 días? Básicamente son informaciones traídas de la década de los 50 y de la década de los 70, donde no existían antibióticos con biodisponibilidades adecuadas a nivel de vía oral. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el 50 aparecen estudios publicados de que a los pacientes que tenían endocarditis les iba mejor con vía endovenosa que con vía oral, pues porque evidentemente lo que teníamos en ese momento eran tetraciclinas y sulfas como antibióticos para tratamiento, y la tasa de cura en los que recibían tratamiento oral era el 30% versus 75% de los que recibían manejo endovenoso. Y respecto a las osteomelitis, pues en ese momento los antibióticos orales también eran los mismos, y obviamente a los pacientes les iba mejor con amicacina y con penicilina cristalina que darles tratamiento antibiótico oral. Entonces debemos pasar de una medicina basada en la eminencia, que era lo que recomendaban los médicos de otra época, versus lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora,
Me quedó montada aquí esta diapositiva, pero lo que tenemos ahora no se alcanza a ver acá, y es la gran cantidad de estudios que comparan en diferentes escenarios infecciosos, tratamientos cortos versus largos y la efectividad. Realmente no hay una variación importante en la efectividad, y incluso en escenarios como osteomielitis, bacteremia, endocarditis, donde tradicionalmente damos antibióticos endovenosos, no hay estudios en este momento que demuestran que la vía endovenosa sea mejor que la vía oral, pero sí hay estudios bien diseñados metodológicamente, por ejemplo en osteomielitis, en bacteremias y en endocarditis, donde la vía oral es tan efectiva como la vía endovenosa. ¿Qué nos queda? Derribar estos dogmas. Que el uso de tratamiento combinado en Pseudomonas aeruginosa en pacientes con sepsis es mejor que la monoterapia, que la prolongación del tratamiento antibiótico en pacientes hematológicos debe darse hasta que la neutropenia se resuelva. De hecho, incluso hablándolo con María José, que es una experta en el tratamiento de infecciones de estos pacientes, veíamos que entre nosotros mismos no nos hemos podido poner de acuerdo, por ejemplo, en el tratamiento de escalación o de interrupción de antimicrobianos en pacientes con neutropenia febril. Y realmente cada día hay más evidencia de que no hay un beneficio de prolongarlos y que tampoco hay un aumento de la mortalidad si los pacientes se descalan. El tratamiento combinado con aminoglicosios y rifampicina en estafilococcemia, esto también ya está más que rebatido por los estudios que han aparecido, y la duración del tratamiento antibiótico en inmunosuprimidos. Esto simplemente es mostrarles un poco de la experiencia institucional de las dos instituciones donde yo trabajo, la primera con la doctora Erika Vergara, mi compañera en el Hospital San José Infantil, sobre implementación de alertas en la historia clínica. A pesar de que no hay gente dedicada solamente en tecnologías de la información, siempre hay un ingeniero o una persona proactiva en la institución que le ayuda a uno a buscar soluciones para esto, y esto lo implementamos recientemente. Decidimos no utilizar más hojas de prescripción de antimicrobianos y sistematizar todo, de tal manera que en el momento que el médico prescriba le sale esta alerta diciendo: recuerde, usted debe formular el antibiótico anotando la dosis y el diagnóstico del paciente, y se hace una sugerencia de la dosis que debe tener. Ya voy a terminar. Esto es también la base de datos que manejamos a nivel institucional, donde están todos los datos de los pacientes, y hacemos una intervención prospectiva después de que se formulan los antimicrobianos. Hacemos una calificación, vemos todos los antibióticos de amplio espectro, revisamos todos los cultivos y le damos una calificación y ajustamos el tratamiento antimicrobiano. Y adicionalmente, muy de la mano de lo que nos piden los nuevos lineamientos, miramos duración del tratamiento antibiótico. Y respecto a la incorporación de pruebas rápidas de diagnóstico molecular en la clínica Colsanitas, de la cual hacemos parte todos los infectólogos de la organización, pertenecemos a la escuela de la Universidad Nacional, tenemos estos ejemplos de protocolo de uso rápido de pruebas de PCR múltiple con indicaciones. ¿Qué nos quedan? Los últimos 3 minutos. ¿Qué dificultades tenemos en PROA en América Latina? 1, financiamiento insuficiente para sistemas de salud e infraestructura, factores determinantes de la conducta, que yo creo que es una de las cosas más difíciles de trabajar, control y prevención de infecciones, guías de práctica clínica. Sorprendentemente en América Latina solo el 80% de los hospitales tienen guías de práctica clínica y solo el 50% mide la adherencia. Recursos, intervenciones para evaluar barreras y facilitadores, optimizar el entrenamiento de prueba y la evaluación de uso prudente de antibióticos. Desde mi experiencia personal, cuando veía la gráfica de la doctora Cuervo, de hace cuánto nos grabamos, dije: ya pasaba mucho tiempo, yo soy egresada en el 2009. En todos estos años de trabajar en PROA, creo que es muy importante, y esto es una cosa de percepción personal, en cuanto a PROA, la comunicación directa y oportuna con las directivas de la institución. Si uno no tiene el director o el gerente del lado de uno, usted podrá saber mucho, pero no va a lograr nada. Interactuar con los jefes de servicio, y no solamente con los jefes de servicio, sino ir a las juntas de cada uno de los servicios, porque a veces los jefes no son muy buenos transmitiendo la información sobre antimicrobianos. Divulgar la información a los prescriptores, seguir cumplimiento de guías de práctica clínica, desviaciones, y empoderarlos. Decir: mire, nosotros les ayudamos, esta es la información que quiere hacer para mejorar esos indicadores y hagámoslo juntos. Y trabajar estrechamente con el laboratorio de microbiología en la formulación, en la edición de los antibiogramas, para poder hacer que los médicos no se equivoquen en la elección. Muchas gracias.